Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nuevamente quiero agradecer por la invitación, agradecer la posibilidad de estar con todos ustedes. Quiero agradecer a Carlos y a Cecilia por las deferencias que tuvieron con nosotros. Y ahí me prepararon una mesa para comer, que tendrían que ser como 15 personas para comer eso. Pero gracias, gracias, gracias. También el hermano que vino a orar conmigo recién, muy lindo eso, poder sentir que uno está acompañado en este momento tan especial donde vamos a seguir hablando y tratando de buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Ok. Vamos a hacer un tema bíblico en este momento donde nos va a ayudar a entender la integración de la fe y la familia, la integración de la religión con la familia. No es tan fácil integrarlo, porque generalmente a nosotros nos han dado ciertas pautas. Dicen, bueno, para tener una religión familiar hay que hacer esto. Y entonces uno dice, hay que hacer el culto todos los días, etcétera, etcétera. Pero hay gente que hizo el culto todos los días y no funcionó. No significa que no hay que hacerlo. No estoy diciendo, pero evidentemente lo hacemos mal o no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Nosotros somos muy formales, muy de saber, si hacemos 1 más 1 va a ser 2. Y no necesariamente en la vida 1 más 1 es 2. A veces 1 más 1 es 4, 1 más 1 es 3 o 1 más 1 es 1. Nosotros tenemos que aprender a manejarnos en una vida donde es imperfecta y ver cómo Dios nos da herramientas para ir trabajando en esa vida imperfecta. El pueblo de Israel estaba en Egipto. Y yo quiero que abran sus Biblias en Éxodo, el capítulo 12, vamos a marcarnos especialmente en ese capítulo. El pueblo de Israel estaba en Egipto, habían sido esclavos durante cientos de años, lo único que conocían era Egipto. Sus familias eran todas esclavas, habían vivido y era natural ser esclavo. O sea, cuando uno conoce solamente la esclavitud, eso es lo natural y eso es lo normal. Eso es lo funcional. Ellos lo que no sabían es ser libres. Y se habían acostumbrado y antes de salir de Egipto, Dios les da, ustedes conocen las plagas de Egipto, cuando era chiquito me las hacían repetir de memoria. Si hoy las tengo que repetir de memoria no me voy a acordar, pero sí me acuerdo de la última. ¿Cuál era la última? ¿Cómo? La muerte de los primogénitos. ¿Esa era para los egipcios nada más o para todos? Era para todos. Evidentemente Dios quería enseñar algo antes de que ellos salgan. Y tenía que ser una experiencia familiar para que la gente pudiera entender realmente lo que Dios quería de ellos. Y entonces vamos a dar unas 7 características fundamentales que tienen que ver con la integración de la familia y la religión, la fe y la religión. Comienza todo esto en Éxodo el capítulo 10, los versículos 8 y 9. Donde dice ahí, Moisés y Aarón volvieron a ser llamados por Faraón, quien les dijo, id y servir al Señor vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés les respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestra vaca, porque es nuestra fiesta, honor al Señor. La primera característica que nosotros tenemos que tener justamente para poder tener integración de fe y religión, para poder tener una familia realmente religiosa, y pareciera no tiene que ver con una situación particular de hacer algo específico, sino tiene que ver con estar comprometidos, con el compromiso, estar todos involucrados, tener un proyecto integrador. Mis hijos tienen que saber que yo estoy comprometido con Dios y que estoy comprometido con Él. A su vez, mi hijo va a estar comprometido conmigo y va a estar comprometido con Dios. A la vez, todos vamos a estar comprometidos con los abuelos, porque el amor es compromiso. Hoy nadie se quiere comprometer con nada.
Bueno, vamos a hacer va a venir el pastor Barrios el martes a las 7 de la tarde. El martes. Si queremos que todos estén acá, a ver, ¿cuántos van a venir? Oh, no, por favor, que no quiero levantar la mano. El martes, si es el sábado, sí, porque el sábado yo ya lo dedico a Dios, pero el martes no me pidan nada. ¿Sí o no? Tenemos que levantar la mano, a ver si el pastor me vio que levanté la mano, voy a tener que venir. Nadie se quiere comprometer con nada. Y eso también está en las relaciones, por eso las relaciones duran tan poco, porque me comprometo mientras las cosas estén bien, cuando las cosas están mal yo me voy para otro lado. Mientras me den lo que yo quiero que me den estoy, si no me dan lo que yo quiero que me den, yo ya no estoy más. Y el descompromiso hace... Ahora, la religión es compromiso, porque Dios es amor, y en el amor es comprometido. No hay amor sin compromiso, no hay amor sin compromiso. Y el compromiso es algo voluntario, es todas las energías yo las pongo para el beneficio de las relaciones que están en juego. Están todos involucrados acá cuando le dicen a Moisés, ¿quiénes van a ir? Vamos a ir todos, no va a dejar de ir nadie. Pero tu hijo, tu hija, nosotros, mi esposo, mi esposa, mejor dicho, mi esposa, el que tiene esposo, su esposo, tiene que entender que para poder un matrimonio funcionar debe haber compromiso, un compromiso espiritual con Dios y un compromiso espiritual entre ellos. Porque si no, todo se cae. Cuando nosotros llegamos acá a Estados Unidos, nosotros vinimos a hacer otra cosa. A mí me mandó la universidad a venir a una universidad de Estados Unidos a hacer ciertos proyectos. Y Dios cambió la historia, no voy a contar qué pasó, qué no pasó. Dios cambió la historia de California. Dios nos dijo, tienen que irse de California, tienen que irse a Florida. Cómo nos lo dijo es otra cuestión. Pero fue muy claro Dios cuando fue manejando por qué teníamos... Acá no teníamos trabajo, no teníamos nada, pero nos tuvimos que bajar del proyecto que estábamos, compramos una van, nos vinimos para acá porque sabíamos que Dios quería que estemos en Florida. Y estuvimos 45 días sin saber qué hacer en Florida. Y yo era médico, era profesor de la universidad. Me conocía todo el mundo en el lugar donde yo estaba. No tenía necesidad de esto, por así decirlo, pero ¿quién lo había dicho? Dios lo había dicho. Y reunimos a la familia. Y yo le dije a mis hijos, chicos, Dios nos trajo acá. Ustedes dejan de ser hoy los hijos del doctor, porque en el lugar donde vivíamos todo el mundo sabía quién eran ellos. Ellos eran los hijos del doctor Barrios. Los hijos en la escuela, en los patios, en las cosas, todo el mundo los conocía. Ustedes dejaron de ser... Digo, vamos a empezar todo de vuelta, pero ¿saben qué? Dios nos tiene una misión acá y nosotros vamos a ir descubriendo cuál es la misión de nosotros para acá. Y le dije, ¿saben qué? No vamos a tocar los ahorros porque no sabemos qué es lo que Dios nos depara. Vamos a vivir con lo que entre. Porque no sabemos si tenemos que volver y tenemos que volver a empezar todo en nuestro país de vuelta. Porque habíamos vendido todo porque veníamos por 5 años. Mis hijos no se quejaron, mis hijos tenían conciencia de que éramos una familia que tenía un propósito en la vida y que ahora Dios nos ponía una circunstancia donde todos juntos íbamos a salir buscando cuál era la voluntad de Dios para todos. Pero para eso tu hijo se tiene que sentir parte de tu historia. Y cuando te sientes parte de tu historia y que es parte de tu ministerio, que no tiene que ver si te pagan para tener un ministerio. Esto no tiene que ver con pagos, tiene que ver con una situación familiar donde todos nos vemos involucrados para un propósito mayor, que es el propósito que Dios tiene para nosotros y para la familia. Cuando nosotros estábamos en el lugar donde vivíamos, un día desde el frente de la iglesia, mis hijos nacieron todos, mis hijos a mí me conocieron con la chaquetilla blanca. O sea, yo salía a trabajar, vivíamos a 3 cuadras del hospital, yo me salía todos los días vestidito de blanco, con el estetoscopio, qué sé yo, me iba para... Ellos me conocieron así. Toda su vida para ellos el papá era un médico, desde el punto de vista del trabajo. Pero desde el frente de la iglesia de la universidad, dijeron, todos los hijos de los pastores, por favor, se van a reunir en el Salón de los Pioneros porque va a haber una actividad especial para ellos.
Yo no sabía, yo no le dije a mis hijos vayan ni nada. Mis hijos fueron. Y no los dejaban pasar porque después nos contaron. Dice, papá, fuimos ahí a la iglesia, al Salón de los Pioneros, a la reunión donde estaban todos los hijos de los pastores y no nos querían dejar pasar. Y le digo, ¿por qué? Pero eso, no, porque decían que nosotros éramos hijos de médico, no hijos de pastor. Y nosotros les decíamos, no, mi papá también es pastor. Y nunca me vieron trabajar de pastor. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Para ellos, el padre tenía un ministerio al cual ellos estaban involucrados y ellos se sentían hijos de pastor, aunque el padre nunca le habían pagado para ser pastor. No sé si estoy siendo claro con lo que estoy diciendo. Cuando tus hijos van creciendo, tienen que ver que tú tienes pasión por algo, tienes pasión por Dios, tienes pasión por una misión, tienes pasión como matrimonio. Ese matrimonio tiene un objetivo específico en la vida que va más allá de comer, dormir, trabajar, tener un dinero, tener un carro, tener una casa, etc. No, hay un ministerio. Porque cada vez cuando nosotros realmente estamos con Dios, nosotros somos misioneros, nacemos como misioneros y tenemos un proyecto en la vida que es servir a Jehová. Y por eso Faraón le dice, ¿dónde? ¿Con quién van a ir a servir a Jehová? Con todos. Porque todos estamos involucrados en esto. La religión no es simplemente ir a la iglesia. No, mi hijo no viene más a la iglesia, yo no sé qué hacer. No, es que tu hijo no tiene que ver que tener un compromiso con Dios es sinónimo de ir a la iglesia, sino que es vivir día a día. Tiene que ver que el matrimonio, tu papá y tu mamá se aman como Dios ama, que tienen un proyecto mayor que lo que es meramente ser matrimonio, que viven para algo superior que ganar dinero. Y entonces va a tener sentido la iglesia. Porque si no, meramente a Dios lo vamos a limitar a 2 horas en la semana acá en el templo, punto. Entonces tenemos como que si a un chico que venga a la iglesia 2 horas a la semana, eso lo convierte en ser religioso. Por supuesto que es bueno, pero no es todo. Una vez fui a una reunión que estaban hablando sobre los hijos. Y dicen, ¿saben qué? Si su hijo no quiere ir a la iglesia porque es adolescente y los adolescentes son rebeldes, usted sáquele el teléfono y va a ver que va a ir a la iglesia. Hermano, va a amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma ese hijo cuando le digan, si no vas a la iglesia te saco el celular. Pero se dan cuenta cómo hemos tergiversado los conceptos y no estamos comprometidos con un proyecto de vida. Ser religioso no es meramente ser adventista, ser religioso es tener un compromiso con un Dios del universo que te da una misión específica como individuo, como matrimonio y como familia en esta tierra. Segundo, capítulo 12, versículo 1, dice, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, decida la congregación. El día de este mes cada uno tome un cordero por familia, un cordero por cada casa. ¿Qué dice 2 veces acá? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que habla? Jehová, Dios. ¿Quiénes escuchan? Escucha a Aarón, escucha a Moisés y le dice, esto díganle a los demás. O sea, primero, cuando yo estoy comprometido con Dios, lo que hago es oír a Dios. No es oír lo que dijeron allá en mi país, cómo hay que hacer las cosas, porque si a mí me dijeron. ¿Quién te dijo? No, porque a mí me dijeron, pero ¿quién te dijo? No, porque yo creo ¿por qué crees lo que crees? No, porque me lo dijo fulano, porque alguna vez te lo dijeron. No, cuando tú oyes a Dios, lo oyes todos los días. Dios tiene mensajes personales, familiares, a la iglesia, etc. Está en la Biblia, sí, Dios se reveló a través de la Biblia y justamente uno tiene que oír a Dios. Nuestros hijos tienen que acostumbrarse a oír a Dios. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a oír a Dios. Tener tiempo para hacerlo. No dimensionamos lo que significa escuchar a Dios. En la Biblia dice, por cuanto no escuchaste mi voz. Después dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y ¿saben qué? Yo sé que Dios dice cosas generales, pero Dios nos habla en cosas particulares. Y nuestros hijos tienen que saber reconocer la voz de Dios particularmente. No solamente a través de los padres, sino también particularmente.
Mi esposa todos los días se levanta antes que yo y tiene su meditación. Y ella le va planteando a Dios, no sé bien cómo hace el asunto porque es su manera de hacer las cosas. Y entonces ella tiene varios libros escritos acerca de lo que le va planteando a Dios, de lo que va leyendo en la Biblia y cómo Dios le va contestando a las situaciones particulares que Dios le va diciendo. Y nos va compartiendo de acuerdo a lo que ella piensa que es importante a cada uno, lo que Dios le va diciendo para cada uno de nosotros. Y ella tiene varios libros que teóricamente ella lo está dejando para cuando se muera eso pase a sus nietas, a sus nietos. Espero que se muera dentro de mucho tiempo. Que yo me muera primero. No, pero no me quiero morir porque no quiero que se case con nadie, así que mejor que Dios nos mate a los dos juntos. No, Dios no mata a nadie. Dios no se lo... Anyway, no tengo que decir estas cosas. La cuestión que ella tiene libritos, todos los libros de diversos años, cómo Dios les va, cómo fue su relación con Dios, cómo ella escuchó a Dios a través de diversas cosas. Y ¿saben qué? Lo interesante es que mis hijas mujeres hacen exactamente lo mismo. Mis hijas mujeres se sientan, abren sus Biblias, hablan con Dios, escuchan a Dios, lo que Dios les va diciendo a través de la palabra y a través de su mente y a través de la conciencia, y van escribiendo también lo suyo. Pero esto más allá de eso, porque esto es lo interesante. Les voy a mostrar, mi nietita acaba de cumplir 6 años. Cuando ve a la madre que abre su Biblia y lleva los libros y empieza a escribir, etcétera, ella le dice, bueno, vos andá y jugá en tal lado. No, dice, yo me quiero quedar acá. Trae su Biblia, abre su Biblia y ella también pide un papel y escribe. Y fíjense lo que escribe una nena. Y ahí pone acá el Levítico, yo soy santo, porque yo soy santo, yo soy el Señor. Dice, no tengas miedo, no estés con terror. Dice de ellos, el Señor tu Dios luchará por ti. Acá dice, Dios está contigo donde quiera que vayas. Ven y ve las cosas que Dios ha hecho. Hermano, una nena de 5 o 6 años. Y eso nadie, no es que le puso a la mamá y se sentó y le dice, vas a escribir acá las cosas que Dios te va diciendo. No, lo ve porque la madre lo vio de su madre y ahora la nieta lo vio de la abuela, lo vio de la madre y lo hace ella. No es porque hay que reunirse y sentarse y vamos a hacer el culto porque vamos a ver y acá vas a hacer esto. No, también lo va a hacer al cultito. Pero no es eso solo, es cuando yo veo que hay algo que vale la pena, es algo que vale la pena, estoy comprometido con Dios que existe y que es real y que me va hablando y yo quiero que me hable como le habla a mi abuela y le habla a mi mamá. Dios es nuestro GPS, nuestro GPS, pero a veces nosotros estamos porfiados en hacer cosas que va por otro camino. Y Dios tiene que decir recalculando. Y por supuesto el camino es más largo después, que el camino es más difícil después. Sí, pero Dios, si tú tienes la actitud y tu familia tiene la actitud, tú vas a llegar al destino que Dios quería que tú llegues. Yo podría contarles historias terribles, acá tengo la historia esta, la otra. No sé ni qué, pues tantas las historias que tenemos donde Dios fue mostrando, fue diciendo, fue armando, fue hasta advirtiendo. Y Dios habla como hablaba en el Antiguo Testamento. Habla a través de visiones, de sueños, habla a través de la Biblia, habla a través de profetas, habla a través de personas. Dios está dispuesto. Así nos ocurrió a nosotros una vez en el año 2009,
Que es una historia larga que no puedo contar porque tendría que ser largo, pero que así como nosotros estábamos en una situación crítica en ese momento para poder discernir qué era lo próximo que Dios tenía para nosotros, llegó a nuestra casa un hombre, un pastor de otro lado que no conocíamos, tocó el timbre, por así decirlo, estoy sintetizando, y dijo, tengo un mensaje de Dios para ustedes. Y 5 horas nos habló. Y dijo, esto y esto. Cuando refinanciamos la casa, Dios nos habló. No, pero eso es místico, pastor, es místico. Bueno, entonces si no quieren escuchar a Dios, no lo escuchen. Sigan con la religión de siempre. Pero Dios habla a través de todo. Yo me acuerdo, cortito, ¿se lo cuento o no se lo cuento? Sí. Era la época del año 2006. Nosotros estábamos pagando interés solamente por nuestra casa. Solamente interés. Y la casa subía de valor y decía, oh, wow, qué grande, me estoy haciendo rico sin hacer nada. ¿Se acuerdan de esa época? Ahora está pasando más o menos lo mismo. Y Marta un día, cuando estábamos caminando, porque ahí es donde compartimos nuestras experiencias con Dios, no es que nos sentamos y decimos, ahora vamos a hacer un culto. Marta, hace cantar el himno 4. ¿No? Cuando salimos a caminar, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué escuchaste en la Biblia hoy? ¿Cómo te fue? Y nos vamos comentando las cosas. Y ella me dice, Henry, y lo había escrito inclusive, Dios me dice que tenemos que salir del pago que estamos teniendo. Tenemos que refinanciar la casa sí o sí. Y a mí que no me gustan los trámites y menos los trámites de dinero, le dije, a mí Dios no me dijo nada. Generalmente le habla a ella primero, debe ser que me da celos. Me habla. Pero como le había dicho, ella me dice, Dios me dijo. Cuando me dice Dios me dijo, y mis hijas también a veces me dicen, Dios me dijo, y me agarra piel de gallina, porque digo, ay, ¿por qué les dice esas cosas? Y entonces comencé a orar nada más, Señor, si tú quieres que nosotros refinanciemos la casa, muéstrame. 1 año después yo me levanto un día de la cama y tengo un plan de financiamiento de la casa que tenía 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Y yo que no soy de gente, yo sé administrar, pero no estoy detrás del dinero, o sea, yo no estoy buscando el dinero. Por lo tanto, yo no estuve leyendo de planes de financiamiento, no. Pero ese día me levanté con 4 cosas en la cabeza que eran tan claras. Tiene que ser así. Y salimos a caminar con Marta. Le digo, ¿te acordás? Ella había venido a trabajar. Le digo, ¿te acordás la vez que vos me dijiste que Dios te dijo, qué sé yo? Mirá, me pasó esto. Esta mañana me levanté. No sé si lo soñé, no sé, que tenemos que refinanciar. Bueno, por fin, me dice Dios. Me dice Marta, por fin Dios te dijo. Sí, pero me dijo 4 cosas. Tienen que ser 4 cosas. Entonces me dice, bueno, anda a hablar con la mujer que nos hace todo. Nos vamos a hablar con ella. Y le digo, fulana, le digo, necesito refinanciar la casa. Bueno, pastor, me dice, tenemos 100 y pico de planes para refinanciar la casa. No, pero el plan es este, 1, 2, 3, 4. Y yo me acuerdo que ella se hace para atrás y se larga a reír. Y se pone a reír. Y se reía. Y le digo, ¿pero por qué te reís? Dice, pastor, es tan bueno el plan, es tan bueno que no existe. Dice, si existiera ese plan, todos tendrían la casa paga. Si existiera ese plan, los bancos se quebrarían todos. Si existiera ese plan, todo el mundo tendría dinero en el bolsillo, todo el mundo haría lo que quiere, todo el mundo... Dice, pero tengo uno similar que tiene 2 puntos, pero no son los 4. ¿Qué le dije yo? No. Cuando Dios te dice algo, es eso. Es 1, 2, 3, 4. No podía explicarle todo. Le dije, bueno, fulana, gracias por todo. Cuando esté el plan, llámame. Hoy con Marta salimos a caminar. Me dice, ¿y cómo te fue? Y le digo, no existe el plan. Entonces Marta me miró así y dice, esperemos. Porque cuando Dios te dice algo,
Tiene que saber esperar. Porque eso es paciencia y te trae esperanza. Una semana después, miércoles, 9:15 de la tarde, estaba caminando por el parking de Forest City. La única que me tocó acá, así que pobre Forest City, siempre la tengo de referencia. Estaba caminando por el parque y recibo una llamada telefónica. Pastor, no se puede imaginar. Me invitaron a un seminario en Fort Lauderdale. Yo no tenía que venir, pero vine. Dice, y me está, perdón que la hora que lo estoy llamando, dice, pero hay un banco de Australia y de Gran Bretaña que me explicaron su plan. ¿Cuál? Le digo, 1, 2, 3, 4. Dice, 1, 2, 3, 4, pastor. Mañana voy a tu oficina. Voy, chequeo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Digo, a Marta le digo, Marta, es así, es esto. Bueno, ¿dónde hay que firmar? Pero antes llamamos a todos nuestros amigos y dijimos, miren, les contamos el testimonio completo. Pasó esto, esto, esto y esto y esto y esto y esto. Estamos diciendo que todos nos miraron y dijeron, no, dice, demasiado bueno para ser real, esto es una estafa. Uno solo me dijo, yo voy a ver qué te pasan 3 meses y si no me meto, como Tomás. Nosotros cumplimos en dar el testimonio, firmamos. Año 2007 creo que fue que se rompió la burbuja financiera. 2008. 1 año y pico pasó, se rompió la burbuja financiera, se cierra el plan para la Florida, para todos lados. Nosotros en 1 año y medio teníamos la casa paga y una línea de crédito de casi $300,000 para usarlo cuando querramos, sin ningún tipo de costo financiero, en una chequera. Cuando Dios dice algo, lo dice. Ahora tienes que estar seguro de cuál es la voz de Dios. Porque a veces son tus voces. Tienes que estar seguro cuando Abraham, Dios lo llamó y le dice, Abraham, levanta, lleva a tu hijo al monte que yo te mostraré y te lo vas a entregar a mí. Eso lo hacían los paganos, sacrificar al hijo. ¿Y por qué Abraham siguió el plan? ¿Por qué siguió el plan? Porque conocía la voz de Dios. Y él fue, puso la noche, etc. No le habló a Sara porque no quería que Sara interfiera con la voz de Dios, porque ya había interferido bastante Sara. Pero ¿saben de qué? Estas son las historias que hacen a que tus hijos crean en Dios, porque tú tienes algo que contarles de Dios. Genera recuerdos, generan cuando nosotros vinimos a Estados Unidos, ellos conocen todo. Yo no tendría que decirle muchas cosas, pero ¿saben qué? Nosotros una semana antes no teníamos cómo poder sacar una visa que teníamos que sacar. Y ese día yo atiendo a alguien en mi consultorio que me dice, me dijeron que te vas a Estados Unidos. Sí, ¿cómo? Así, no vas a tener, te necesitas una visa de religioso. Pero, ¿cómo? Llámame un día antes. Anyway, para hacer la historia corta, nosotros vinimos con una visa de religioso sin sponsor, que permitió que nosotros estemos trabajando hoy en la Florida Conference, que es por milagro, porque Dios te va diciendo los caminos y te va mostrando, pero ¿saben qué? Tú tienes que estar en manos de Dios y tienes que estar reconociendo a Dios a través de tu camino, no imponerle a Dios tus deseos. Y cuando no le impones a Dios tus deseos, tus hijos también se acostumbran a no imponerle sus deseos. Empiezan a darse cuenta que esto es una aventura extraordinaria, donde no solamente estamos todos comprometidos, sino que Dios va hablando y nosotros vamos escuchando, nosotros vamos viendo, vamos obedeciendo, vamos haciendo lo que tenemos que hacer. Por eso lo tercero tiene mucho que ver con esto. Lo tercero está justamente en el versículo 22 y 23. Dice, y tomad un manojo de hisopo, mojado en la sangre que tendréis en el lebrillo y untad el distel y los 2 postes con la sangre. Y ninguno de vosotros salga a la puerta y de su casa hasta mañana, porque el Señor pasará para herir a los egipcios. Al ver la sangre en el dintel y en los postes, pasará aquella puerta y no dejará que el heridor entre en vuestra casa para herir. Nosotros vemos ahora toda una familia comprometida,
Toda una familia escuchando a Dios. Y Dios les dice, pongan sangre afuera en el dintel. Es una cosa loca, una cosa rara, una cosa que nunca ocurrió, una cosa que no tiene sentido. Tú le das sentido porque ya conoces el final de la historia. Pero ir y pintar para que no se entre alguien y te mate es algo raro. Pero ¿saben qué? Estaba el primogénito ahí con ellos y decía, no, el que decía, no, no vamos a poner nada, esto es demasiado tonto, es demasiado una tontera poner ahí cosas. ¿Qué va a venir un no, no pongamos nada. Imagínense el primogénito, papá, el que está en juego soy yo. Pongamos todo esto, hagamos, ¿qué cuesta poner ahí la sangre en el dintel? Porque lo tercero que tenemos que hacer es tener fe. Dios nos da una revelación, nosotros la aceptamos y vivimos en función de la revelación. Si Dios te dice, pon la sangre, pon la sangre. ¿Qué va a pasar? Dios se encarga de lo que va a pasar, pero tú haz lo que Dios te dice que haga. Punto. Pero estamos siempre nosotros ahí que tenemos, y ¿saben qué? Nos conformamos con este ciclo de hacer siempre lo mismo las 2 horas que estamos en la iglesia y después que Dios se arregle con nosotros y le estamos pidiendo a Dios, Señor, ayúdame con el dolor de rodilla, ayúdame con mi nieto, ayúdame. No, Dios quiere dirigir tu vida constantemente y quiere que tú estés comprometido, que no solamente comprometido que lo oigas, pero no solamente que lo oigas, sino que tengas fe, que vivas en función de lo que estás oyendo. Si Dios te dice que te va a pagar la casa, te va a pagar la casa, punto. Pero no creemos en Dios, creemos en la iglesia, creemos en la iglesia, creemos en nuestra forma, creemos en lo que creemos. Pensamos que la iglesia es un asentimiento intelectual a verdades. Ah, no, me voy a salvar porque yo guardo el sábado y aquellos no guardan el sábado. No es así. Es una experiencia relacional con Dios. Y entonces acá los hijos que tenían que estar acá y dice, pongan ahí el asunto. Es la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Tenemos que vivir en función de la revelación que Dios acepta. La aceptamos y vivimos en función de eso, aunque no lo veamos. Así Moisés le dijo, Moisés levanta la vara y dile a los hijos de Israel que marchen. Pero el Ramón está ahí. Tú alza la vara y dile a los hijos de Israel que marchen. Pero no, marchemos, está el mar, marchen, Dios dice que marchemos, el mar se abre. ¿Cómo? ¿Qué importa cómo vas a pasar? Si dijo que te metas, metete. Ahora, si vas al Mar Rojo hoy, no te metas para querer cruzarlo. Porque a veces nosotros forzamos las cosas. Cuando le dijo a Naamán, 7 veces te tiras en el Jordán. Yo pensaba, dice Naamán, que me iba a poner la mano acá, iba a invocar el nombre de ese Dios y me iba a sanar. ¿Vieron cómo nosotros siempre pensamos y pensamos mal? Nosotros lo pensamos a Dios en base a nuestros esquemas. Yo pensaba que me ungen y me sano. No, si Dios te dijo, tirate 7 veces y ya se iba enojado y los siervos le dicen, anda y probá, son 7 veces nomás en el Jordán. ¿Qué te cuesta? Los siervos de Naamán vieron, tuvieron fe, vieron lo que no se veía. Y se curó de la lepra. ¿Eso significa que ahora todos los que tienen lepra se tienen que tirar 7 veces en el Jordán y van a ser sanos? Pero nosotros nos manejamos así. Si vemos que a uno le funcionó, ¿cómo te funcionó? Mira, me levantaba a las 5 de la mañana, me bañaba con agua fría, sufría, hacía un culto de 1 hora y media, cantaba con los pies sin secarme para poder sufrir un poco más, hacía un ayuno de 12 horas. Entonces, para que lo anoto, que voy a hacer exactamente lo mismo que vos. No, Dios te va a decir a ti qué hacer, que es muy distinto a lo que le dice al otro. ¿Me estás entendiendo? Y las familias van a pasar por distintas experiencias, pero todas las experiencias son de salvación y son de vida. Versículos 12 y 13. Esa noche yo pasaré, heriré todo primogénito y ejecutaré mi juicio.
y la sangre será la señal en las casas donde estéis. Al ver la sangre pasaré de largo y no habrá entre vosotros mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Lo que le estaba diciendo Dios era trascendente. Nosotros no vivimos acá porque el aire es gratis. Mis hijos, a medida que crecieron con Marta y conmigo, y yo a partir de mi experiencia de mis padres, ella a partir de la experiencia de sus padres, nosotros nos dimos cuenta que nosotros estamos acá en la vida no para cobrar un sueldo y meramente trabajar de pastor. Hay algo más trascendente, es algo de vida o de muerte. Que me paguen o no me paguen, yo estoy comprometido con algo que es mayor a mí. No sé si estoy siendo claro. Y entonces tus hijos toman eso y se dan cuenta que esto es de vida o muerte. Yo cuando hice medicina, hice la primer año clínica médica, hice la residencia, no me gustaba la parte de urgencia, no me gustaba la terapia intensiva, pero tuve que pasar por terapia intensiva, tuve que pasar por la urgencia. No quise hacer ninguna especialidad que tenga que ver directamente relacionado con la muerte, porque la primera vez que tuve que enfrentarme a la muerte me fue traumático. Y me acuerdo que me llamaron, dicen, hay un infarto en la calle tal, y la ambulancia, me acuerdo que cuando va la ambulancia se paga y no prendía, y no prendía, y no prendía. Yo tenía que subir a la ambulancia y yo sabía, conocía a la familia que estaba infartado el hombre. Llegamos tarde. Igualmente hicimos signos de recuperación, me acuerdo que me quedó toda la chaquetilla manchada de fluidos. Y el hombre se muere. Yo no quiero la muerte. Yo no quiero ser médico de la muerte. Pero a veces le tememos más a la muerte física que a la muerte espiritual. Nos dice, tiene cáncer. Ahí sí vienen todas las reuniones de oración, todos los grupos pequeños, todas las cosas. Por favor, oren por mí. Y no significa que no podemos orar, pero ¿saben qué? Si a mí Dios me dice que tengo cáncer, tengo que utilizar el cáncer para alabar y glorificar su nombre. No es para llorar lo que me pasa, sino para afrontarlo con el Dios que aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer nada porque Él va conmigo. Eso es lo que tenemos que transmitir. Eso, trascendencia, una trascendencia completa. Estamos acá con para vida o para muerte. La diferencia la hace con quién estoy. Y si estoy con Dios, nada ni nadie me puede separar del amor de Cristo. Ni muerte, ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestad, ni lo alto, ni porvenir, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna criatura me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a tener dolor de perder un familiar, dolor porque podemos quizás morirnos, sí, pero ese dolor no va a dirigir nuestra mente porque nosotros vamos a ser trascendentes. Y si nosotros somos trascendentes, nuestros hijos trascienden también. Ya estamos terminando. Versículo 3, 7 de nuevo, dice el 3, dice el 10 de cada mes tomen un cordero. El 10 dice, ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, a vez de quemarlo en el fuego. El versículo 7, y tomarán la sangre y la pondrán en 2 postes en el dintel de las casas donde hayan de comer. El versículo 13, y la sangre será señal de las casas donde estéis. Si ustedes quieren tener una religión feliz, si quieren querer que sus hijos entiendan quién es Dios, si ustedes quieren tener hijos con misión, si quieren tener, ¿saben qué? Su religión tiene que ser cristocéntrica. Cristo es el centro, Cristo es lo que le da sentido, Cristo es lo que le muestra el camino, Cristo es el horizonte, Cristo es la revelación máxima de Dios, Cristo es todo, Jesús es todo. ¿Y qué me muestra Jesús? ¿Quién es el Padre? ¿Y quién es el Padre? El Padre es amor, me ama, me quiere salvar, me quiere proteger, me quiere dar felicidad, etc. Yo tengo que saber que todo lo que viene de Dios es para felicidad. Mis hijos tienen que ser no una religión de culpa, no una religión de miedo, no una religión donde hablamos más de conductas que del amor de Dios. Nosotros voy por las iglesias cuando se van los pastores a hacer el assessment con las iglesias y siempre hay alguien que levanta la mano para ver qué pastor quiere. Dice, quiero un pastor que no hable tanto del amor de Dios, pero que también le hable de las cosas que hay que predicar.
¿Y cuáles cosas hay que predicar? Hay que predicar de las conductas y hay que predicar de cómo vestirse, hay que predicar de los tiempos del fin y cómo nos van a perseguir y cómo esto y lo otro. Pero estamos ya saturados del amor de Dios. Hermanos, no existe otro tema en la Biblia que el amor de Dios. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien ha enviado. Y dice la misma Biblia, Dios es amor. Si no quieres saber del amor de Dios, tienes que irte a un lugar a estudiar qué va a pasar y cuántas persecuciones vas a tener y dónde te tenés que esconder y cuántas latas de arvejas vas a tener que llevar para no pasar hambre, etc. Eso no es el Evangelio. El Apocalipsis dice que aunque vengan persecuciones y todo, todos los que siguen y se lavaron la sangre en la ropa del Cordero son victoriosos en la sangre de Jesús. Y no importa quién los persiga, no importa que vengan a catástrofe, etc. Las grandes profecías del Apocalipsis a mí me muestran quién es Dios y que es un Dios de amor, que protege a su pueblo y su pueblo está garantizado en Cristo Jesús, la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Un día fui a una iglesia hace unos años atrás, bastantes años, en Cuba. Y estaba predicando. Y de repente hice una pregunta así, como quien hace la cosa, ¿no? ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo al juicio? Y levantó todo el mundo la mano. Tuve que cambiar el tema del sermón. Tuve que mostrar que el juicio ya lo pasó Jesús. Que no era que pasa cuando yo me aferro a Jesús y Jesús es mi Salvador y entiendo el amor de Dios. Y dicen Henry Barrios, Jesús dice tranquilo, Henry Barrios no pasa porque Él me aceptó a mí y Él que es perfecto pasa al lugar mío y por lo tanto yo soy salvo por la sangre de Jesús. Hermanos, ¿saben lo que fue para ellos entender toda esa iglesia que estaba llena? Era una iglesia grande, llena. Entender de que nosotros no tenemos que pasar el juicio, sino que nos salvamos por la fe en Cristo y nos perdemos por las obras porque no tenemos a alguien que nos sustituya en el juicio. Cuando pasaron acá, dice, pongan el dintel afuera la sangre. ¿Qué es lo que miraba el ángel? ¿Miraba a los que estaban adentro o miraba la sangre? La sangre, no decía, no, acá vive el pastor Morgado, no, tranquilo, no tiene la sangre, pero tranquilo. Morgado, ese sí que fue un pastor. No solamente él, el hijo también, el yerno también, la hija es pastora también. O sea, no, tranquilo, déjenlo tranquilo. No se fijan quién está dentro, se fijan qué es lo que está afuera. Si Jesús está afuera, no hay muerte, no hay muerte. ¿Saben lo lindo que es tener una religión así? ¿Saben lo lindo que es para tus hijos entender una religión así? Tus hijos van a venir y van a alabar y van a levantar los brazos al cielo y van a decir gracias Señor. No, pero que no levanten los brazos porque por él. Y volvemos a lo mismo de siempre. ¿Se dan cuenta cómo nosotros mismos nos vamos metiendo en un valle de sombra y de muerte, pero con muchos temores porque Jesús no va con nosotros? Para salir de Egipto ellos tenían que aceptar la salvación a través del Cordero. Entender el Evangelio es que empieza con los actos de Dios, con el amor de Dios, con la revelación de Dios. No es lo que tú piensas, es lo que Dios piensa. No es lo que tú haces, es lo que Dios hace. No es lo que tú sugieres, es lo que Dios sugiere. Nunca es una cuestión humana, todo es de Dios. Y yo amo ese Dios. Y a mí me encanta ser adventista con ese Dios. Porque si no tuviera ese Dios y fuera adventista, tendría miedo todo el día. Yo soy cristiano primero y luego adventista. No adventista para ser cristiano. No sé si entienden la diferencia. Terminando. Versículos 14, 24 y 27. Este día os será por memoria perpetua. Lo celebraréis como fiesta al Señor. Por generaciones, por estatuto perpetuo. 24 y 27 dice: guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y vuestros hijos. Y cuando hayáis entrado en la tierra que el Señor os dará, como lo he prometido, guardaréis este rito. Y cuando vuestros hijos pregunten, ¿qué significa esto?
Y diréis, es la víctima de la Pascua en honor al Señor, que pasó por las casas de los israelitas, hirió a los egipcios y libró nuestros hogares. Lo último es que tenemos que tener memoria activa. Hay que haber rituales, claro, pero tienen que tener significado. Cuando tus hijos te pregunten, tiene que haber, no, bueno, así lo hicimos en Puerto Rico durante... No sé por qué lo hacemos, pero lo hacemos así. Pregúntale al pastor. ¿No escucharon eso? Mamá, ¿por qué no podemos esto? Bueno, la verdad que no sé. Dice, pregúntale al pastor, yo lo hago por las dudas. Y el pastor, le vienen todos a preguntar, como una vez, Foreciti, viene una mujer, pobre Foreciti, con un adolescente y me dice, pastor, dígale si se puede ir al cine. Entonces le digo, ¿y por qué me preguntan a mí? ¿Por qué no se van a preguntar al otro pastor? El otro ya sabemos lo que va a decir. ¿Y qué piensan ustedes que puedo decir yo? ¿Por qué tengo que decirle que sí? ¿Por qué tengo que decirle que no? ¿O tengo que decirle algo? ¿Saben que hacemos cosas sin saber por qué las hacemos? Y queremos que todos sigan lo que todos, nadie sabe por qué se hace, pero queremos que todos lo hagan porque pensamos que eso es lo que hay que hacer para ser salvos. Y Jesús desaparece de la escena, Jesús no está en el centro, no hay amor, no hay compromiso, no hay todo esto. No hay oír a Dios, no hay fe, no hay trascendencia, no hay cristocentrismo. Y por lo tanto tenemos nuestra memoria, no tenemos memoria. Cuando mi hijo se puso de novio con su actual esposa, la única que tuvo, nos dijo a Marta y a mí, quiero que le cuenten a Caro todas las cosas que Dios hizo con ustedes. ¿Saben que un hijo venga y te diga, va a venir alguien que va a ser parte de la familia? Y quiero que le cuenten todo, que le cuenten de nuestro Dios, de cómo Dios nos condujo a través del pasado. ¿Por qué no tenemos miedo al futuro? ¿Por qué es Dios el de hoy? Y nos sentamos a las 9 de la noche con Caro y con Franco. Eran las 3 de la mañana y seguíamos hablando. Y no nos alcanzó porque sigue siendo un Dios que actúa, que dice, y que nosotros tenemos que tener memoria activa. Tenemos que buscar, cuando Dios nos dice, ¿por qué hacemos esto? Es porque Dios nos libró. Porque somos felices con Dios, porque Dios le da sentido a nuestra vida, porque Dios nos habla, porque Dios nos redime, porque Dios nos da libertad, porque por Dios tenemos vida y no tenemos muerte. Por eso, y entonces, ¿saben qué? No necesitamos que estar acá en las iglesias buscando que la gente se responda, no, porque todo el mundo tendrá al Dios de la Biblia en sus vidas, en sus familias, en sus matrimonios, y tendremos una iglesia viva que da un testimonio de que Dios existe, porque el amor de Dios lo pueden vivir en sus propias vidas. Lo último que pasa acá en esta historia, que dice el versículo 27, entonces el pueblo se inclinó y adoró. A veces creemos que adorar tiene que ver con lo que hacemos acá. Adorar es poner a Dios en el lugar que se merece, el primero. Adorar es vivir con Dios día a día y ver qué Dios me dice cada día. Adorar es responder a Dios con fe y amor. Adorar es saber que nosotros estamos con Dios y Dios me puede dar vida en un medio de la muerte. Adorar significa que yo entiendo y todos los días alabo a Dios, porque en Cristo Jesús tiene sentido toda nuestra historia. Adorar significa que yo cada vez que me reúno, más allá de la vida de relación que tengo con Dios en fe y amor, cada vez que me reúno le da sentido esa reunión con mis hijos, con mi esposa, con mi iglesia. Tiene sentido porque venimos todos a celebrar algo que Dios hizo por nosotros.
Qué distinto es esto si lo viviéramos. Quizás viniste hoy para pensar que alguien te va a dar 4 cosas que tenés que hacer y que todo va a cambiar en tu vida. Esto es una vivencia que no tiene. Estos son parámetros de actitudes frente a Dios. Dios va a hacer una obra en tu vida. Tienes que animarte primero a comprometerte con Dios. Tú vas a ver el amor de Dios, la fe en Dios, va a ir transformando todas tus estructuras matrimoniales y familiares. Pastor, pero yo quiero que mañana todo cambie. Tranquilo, paciencia, dale a Dios todo y Dios va a obrar. ¿Cuándo? No importa cuándo. Vive con Dios y Dios va a estar. Pero pastor, ¿sabes qué? Donde hay esperanza, va a haber, donde hay fe, va a haber esperanza, va a haber paciencia y los milagros ocurren. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Pero vive como si el milagro fuera hoy. Que Dios los bendiga. ¿Quieren ustedes reconsagrarse a Dios? ¿Quieren salir acá con una experiencia plena en Dios? ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Quieren ponerse de pie y vamos a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, volvemos a agradecerte profundamente tu amor. Volvemos a agradecerte profundamente lo que has hecho por nosotros. Volvemos a agradecerte, Señor, que nuestra vida tiene sentido en ti nada más. Y hoy, Señor, queremos comprometernos contigo, no solamente nosotros, sino darles la fe y que nuestros hijos puedan ver también a ese Dios que está salvándonos a nosotros, para que ellos también se aferren a ese Dios. Que nuestros nietos puedan seguir el ejemplo de sus padres y así por generaciones en generaciones podamos, Señor, vivir en amor, en fe, que podamos tener esperanza y que nuestro pueblo sea un pueblo de milagros. Milagros en nuestras vidas personales, milagros en nuestros matrimonios, milagros en nuestras familias, milagros en las iglesias, porque donde estás tú hay poder. Nos entregamos a ti en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.